Permítame hacerle una pregunta incómoda. ¿Y si la razón por la que tiene dificultades financieras no tuviera nada que ver con lo duro que trabaja? ¿Y si el juego en sí, las reglas, la estructura, las propias matemáticas de la economía, estuviera diseñado de tal manera que hiciera casi físicamente imposible que ciertas personas logren salir de esa situación? No estoy hablando de teorías conspirativas. No estoy hablando de culpar al gobierno ni de esperar a que alguien venga a salvarlo. Estoy hablando de algo mucho más interesante y mucho más inquietante. La mecánica real de cómo funciona la pobreza. Su física oculta. Porque una vez que se comprende esa física, se puede empezar a diseñar la propia salida. Ahora bien, antes de que siga desplazándose hacia abajo, permítame decirle de qué no trata este video. Este no es otro video del tipo, esfuérzate más, levántate a las 5 de la mañana, bebe agua con limón. Esos consejos están por todas partes y sin embargo, de alguna manera la mayoría de las personas que los siguen estando sin dinero. Así que claramente, falta algo en esa conversación. Lo que vamos a hacer hoy es profundizar. Vamos a analizar la pobreza no como un fracaso moral, ni como un defecto de personalidad, sino como un sistema de circuito cerrado, una trampa con una mecánica muy específica y con rutas de escape muy específicas. Existen 5 bucles que mantienen a las personas en la pobreza. 5 cadenas invisibles. Y al final de este video, usted será capaz de ver cada una de ellas y, lo que es más importante, comprenderá exactamente cómo romperlas. Comencemos con una analogía física que replanteará todo lo que usted cree saber sobre el dinero. Cuando un cohete intenta abandonar la atmósfera terrestre, no solo está luchando contra la gravedad en un sentido general. Tiene que alcanzar una velocidad muy específica, llamada velocidad de escape. Si consume el 99% de su combustible y alcanza el 99% de esa velocidad, no logra recorrer el 99% del camino hacia la órbita. Vuelve a caer. Se estrella. Porque por debajo de la velocidad de escape, la gravedad siempre gana. Esto es exactamente lo que le sucede a millones de personas trabajadoras cada año. Usted se esfuerza al máximo, ahorra un poco, empieza a escalar, llega a la mitad del muro y entonces se le avería el coche, o le llega una factura médica, o sube el alquiler y, dado que aún no habías alcanzado la velocidad de escape, la gravedad te arrastra de vuelta hasta el fondo. A veces incluso más abajo, porque ahora estás exhausto, ahora estás desanimado, ahora tienes menos energía para volver a intentarlo. Por eso trabajar un poco más duro no funciona. En la física de la pobreza, el esfuerzo lineal produce resultados lineales, o incluso nulos. Necesitas una fuerza exponencial para romper la atracción gravitatoria. Y aquí reside la primera verdad incómoda que la mayoría de la gente nunca escucha. La pobreza es costosa. Piensa en ello por un segundo. Ser pobre cuesta más dinero que ser rico. ¿Cómo? Cuando no tienes capital, no puedes comprar al por mayor. Pagas un precio unitario más alto por la comida, por los artículos de aseo, por todo. No puedes permitirte un buen par de zapatos, así que compras unos baratos que se rompen en un año, y al año siguiente vuelves a comprar. Mientras tanto, alguien con más dinero compra unas botas de calidad que le duran una década y termina gastando la mitad a largo plazo. Sus pies se mantuvieron secos. Tus pies estuvieron mojados todo el tiempo, y tú gastaste el doble por ese privilegio. A esto se le conoce como la teoría de las botas de Vimes, sobre la injusticia socioeconómica, y su alcance va mucho más allá de los zapatos.
Pagas comisiones por descubierto bancario porque no tienes un colchón financiero. Pagas tasas de interés elevadas porque tu puntaje crediticio es bajo y se te considera un riesgo. Recurres a costosos préstamos de día de pago porque necesitas dinero en efectivo de inmediato. El sistema te cobra un recargo por no tener dinero. Grava tu pobreza. Así que no solo corres la carrera con una mochila más pesada que la de los demás, sino que el peso de esa mochila sigue aumentando a medida que avanzas. Esta es la fuerza gravitatoria de la pobreza, y ahora necesitas comprender los 5 ciclos específicos que la generan. El primer ciclo es lo que yo denomino el impuesto de la escasez. Existe un estudio fundamental realizado por el investigador de Harvard Sandhill Mullainathan que reveló algo extraordinario. Cuando las personas se ven consumidas por el estrés financiero, no una preocupación abstracta, sino ese estrés visceral e inmediato de preguntarse, ¿cómo voy a pagar el alquiler esta semana? Su coeficiente intelectual efectivo desciende 13 puntos. 13 puntos. Para poner esto en contexto, se trata aproximadamente del mismo deterioro cognitivo que sufriría alguien tras pasar un día entero sin dormir. Equivale a funcionar como un alcohólico. Cuando se sufre estrés financiero, uno opera, literalmente, con un procesador dañado. El cerebro entra en modo de supervivencia, centra su atención exclusivamente en la amenaza inmediata y desactiva la planificación a largo plazo. No se puede pensar en invertir. No se puede pensar en el desarrollo profesional. Apenas se logra pensar más allá del próximo cheque de pago. Y aquí es donde la trampa se estrecha. Debido a que tu ancho de banda mental está agotado, tomas malas decisiones. Solicitas un préstamo de día de pago porque necesitas $200 hoy mismo y no te encuentras en el estado mental adecuado para calcular lo que significa un interés del 400% a lo largo de 6 meses. Consumes alimentos procesados y baratos porque son rápidos, están disponibles y tu cerebro carece del ancho de banda necesario para planificar las comidas. Pospones la visita al dentista porque implica un gasto que no puedes afrontar, hasta que el diente se infecta de tal manera que terminas pagando 10 veces más por una endodoncia de urgencia. Ninguna de estas malas decisiones es producto de la estupidez. Son, más bien, la respuesta racional de un cerebro que se encuentra bajo asedio. Sin embargo, cada una de ellas retroalimenta el ciclo y lo estrecha aún más. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? Tu primer objetivo financiero, no el segundo, ni el tercero, sino el primero y absoluto, debe ser crear un fondo de reserva. No un fondo para vacaciones, no una cuenta de jubilación. Un fondo de emergencia, aunque sean solo $500 o incluso 300. Colócalo en un lugar aparte y conviértelo en intocable. Porque lo que ese dinero te compra no es únicamente seguridad financiera, te devuelve tu ancho de banda cognitivo. Cuando el coche se avería y dispones de un fondo de reserva, el incidente se convierte en un simple inconveniente en lugar de una catástrofe. Cuando la lavadora deja de funcionar, sientes molestia en lugar de pánico. Ese cambio, de la angustia al inconveniente, marca la diferencia entre el pensamiento reactivo y el pensamiento estratégico. Ese fondo de reserva te devuelve, literalmente, puntos de coeficiente intelectual. Le otorga a tu cerebro el respiro necesario para empezar a pensar más allá de las próximas 48 horas. La mayoría de las personas intenta saltarse este paso y pasar directamente a invertir o a emprender un negocio. Eso es como intentar construir un rascacielos sobre un pantano. Primero tienes que drenar el pantano. Crea ese fondo de reserva. Exige sacrificio,
unos cuantos meses de verdadera disciplina y de auténtica austeridad. Pero no te estarás sacrificando en vano. Estarás comprando tu salida del impuesto de la escasez. Estarás adquiriendo libertad cognitiva. El segundo ciclo es un tema del que a nadie le gusta hablar, pues suele percibirse como un juicio moral. Yo lo denomino la trampa de la dopamina. Cuando llevas mucho tiempo atrapado en el ciclo de la pobreza, tu vida se vuelve genuinamente dolorosa. Tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, se mantienen crónicamente elevados. Te sientes invisible. Sientes que el mundo avanza sin ti. Tu cerebro clama por alivio, por cualquier señal de que importas, de que existes, de que no te estás quedando atrás. Así que cuando entras en una tienda y compras esas zapatillas, o ese bolso de marca, o el teléfono nuevo, tu cerebro se inunda de dopamina. Durante 20 minutos, el dolor desaparece. Te sientes exitoso. Te sientes visto. Esto no es imprudencia, es automedicación. Estás utilizando el consumo de la misma manera en que otra persona podría usar el alcohol, para adormecer temporalmente el dolor de una realidad de la que no puedes escapar. El problema son las matemáticas. La dopamina se desvanece en 20 minutos. La factura de la tarjeta de crédito dura 20 años. Has intercambiado un momento de alivio por años de deuda acumulada. Y esto revela una de las diferencias más fundamentales entre el comportamiento que genera riqueza y el comportamiento que perpetúa la pobreza. ¿Cómo perciben las personas el dinero en sí mismo? Las personas atrapadas en este ciclo tienden a ver el dinero como un vehículo para el placer. Cuando llegan $500, el pensamiento es, ¿qué puedo comprar? Las personas que se encuentran al otro lado de esa línea tienden a ver el dinero como un vehículo para la libertad. Cuando llegan $500, el pensamiento es, ¿cómo puedo hacer que este dinero trabaje para mí mientras duermo? Esta es la diferencia entre pasivos y activos. Un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo saca dinero de él. El coche costoso es un pasivo. La ropa de diseñador son pasivos. Cada suscripción que olvidas que tienes es un pasivo. Y la cruda realidad es que muchas personas que parecen adineradas se están ahogando en pasivos. Por fuera parecen ricos, pero por dentro se están desangrando. Así que, para romper este ciclo, necesitas lo que yo llamo el modo monje. No se trata de un estilo de vida permanente, sino de una desintoxicación temporal y deliberada para el sistema de recompensa de tu cerebro. Durante 6 meses simplificas tu vida al máximo. Cancelas los servicios de streaming. Dejas de comer fuera. Dejas de comprar ropa que no necesitas. Bebes agua. Caminas siempre que puedes. Reduces tu vida a lo estrictamente esencial. Techo, comida y transporte básico. Será aburrido. Puede que tus amigos se rían de ti, pero aquí tienes el cambio de perspectiva al que debes aferrarte. No soy pobre, estoy entrenando. Lo que ocurre durante este periodo es de naturaleza neurológica. Cuando dejas de recibir esos chutes de dopamina que te proporciona el gasto, tu cerebro se recalibra lentamente. Empieza a encontrar una recompensa en ver crecer tu cuenta bancaria. Empieza a drogarse con el control, en lugar de con el consumo. Y ese es un tipo de dopamina completamente distinto, porque esa clase de hecho se acumula de forma compuesta. Una vez que rompes la adicción a los objetos relucientes, el sistema pierde su dominio sobre ti. Te conviertes en una amenaza genuina para la economía de consumo, porque te has liberado de ella. El tercer bucle es aquel que, de manera silenciosa, va desgastando a las personas a lo largo de las décadas. Lo llamo la trampa de los ingresos lineales. A la mayoría de nosotros se nos enseña una ecuación muy simple desde la infancia,
El tiempo equivale a dinero. Trabaja más horas, gana más dinero. Pero esta ecuación lleva incorporado un techo matemático. El tiempo es finito. Tienes 24 horas. Tienes que dormir. Tienes que recuperarte. En algún momento simplemente no puedes vender más horas. Tus ingresos están limitados por tu biología. ¿Pero tus gastos? Tus gastos no tienen límite. Y hay un asesino silencioso operando en segundo plano que empeora esto cada año. La inflación. La inflación es, en esencia, un impuesto que se cobra a las personas que venden su tiempo. Cuando la oferta monetaria se expande y los precios suben, los salarios no aumentan a la misma velocidad. Los economistas califican a los salarios de rígidos. Los empleadores esperan meses, a veces años, antes de ajustar la remuneración. Para entonces, la inflación ya le ha dado un mordisco a tu poder adquisitivo. Trabajaste más duro este año que el anterior. Ganaste más. Y, sin embargo, de alguna manera tienes menos. Es como si corrieras escaleras abajo en una escalera mecánica y ésta siguiera acelerando. No puedes ganar este juego jugando según sus reglas. Tienes que cambiar el juego. Y la forma de cambiarlo es desvinculando tus ingresos de tus horas de trabajo, pasando de vender tiempo a vender valor. ¿Cómo? Construyendo lo que se denomina una pila de habilidades, Skill Stack. La mayoría de las personas invierten su energía intentando ser los mejores en una sola habilidad. El mejor programador, el mejor diseñador, el mejor escritor. Esa es una estrategia increíblemente difícil y competitiva. La alternativa consiste en volverse razonablemente excelente en 2 o 3 habilidades que rara vez se superponen, para luego combinarlas en algo único. Piénsalo de esta manera. Si eres un trabajador de la construcción que además entiende de ventas, ya no eres solo mano de obra. Eres alguien capaz de gestionar las relaciones con los clientes, cerrar contratos y hacer crecer un negocio. Has pasado de ser una mercancía a ser un activo. Si eres un camarero que aprende redacción publicitaria, copywriting, comprendes la psicología humana en torno al gasto. Esa es una habilidad que vale 10 veces tu salario por hora. Cuando apilas habilidades, creas escasez. Y el mercado paga por la escasez. No paga por el esfuerzo. Si un adolescente o un algoritmo pueden reemplazarte en una semana, tus ingresos siempre reflejarán esa realidad. Tienes que construir un muro alrededor de tu capacidad de generar ingresos. Esa pared es tu conjunto de habilidades. El cuarto bucle es, tal vez, el más doloroso de afrontar en el plano emocional. Lo llamo gravedad social. Existe una idea muy extendida que sostiene que uno termina convirtiéndose en el promedio de las 5 personas con las que pasa más tiempo. Y detrás de ello hay una base neurocientífica genuina. El cerebro humano posee neuronas espejo, sistemas diseñados para ayudarnos a imitar, de manera subconsciente, el comportamiento, los estados emocionales y los marcos mentales de las personas que nos rodean. Lo hacemos de forma automática. Así es como hemos logrado sobrevivir como especie social. El problema surge cuando intentas escapar de una trampa y te encuentras rodeado de personas que ya se han resignado a vivir en ella. En ese caso, tus neuronas espejo terminan jugando en tu contra. Esto se manifiesta en lo que a veces se denomina el efecto del cubo de los cangrejos. Si pones un solo cangrejo en un cubo, este trepa y logra salir. Pero si pones 10 cangrejos en el mismo cubo y uno de ellos intenta escapar, los demás tiran de él hacia abajo para retenerlo. No lo hacen por malicia, sino porque el cangrejo que intenta escapar se convierte en un recordatorio incómodo de su propio cautiverio. Cuando entras en modo monje, cuando empiezas a ahorrar,
cuando decides invertir tus tardes en aprender en lugar de socializar, algunas de las personas de tu entorno no celebrarán tus logros. Te dirán que te crees superior a los demás. Te dirán que el juego está amañado y que no tiene sentido esforzarse. Te dirán que estás desperdiciando tu juventud. Esto es la gravedad social. Es el sonido de personas que intentan proteger su propia visión del mundo, arrastrándote de nuevo hacia ella. No tienes por qué ser cruel con esas personas. No tienes que cortar los lazos con todo el mundo, ni fingir que tu origen o tu crianza te quedan pequeños. Pero sí debes proteger tu mente. No puedes permitirte el lujo de pasar 3 horas al día absorbiendo la desesperanza ajena. Y aquí viene la buena noticia. No necesitas recibir una invitación para entrar en un club exclusivo para encontrar una tribu mejor. Vives en una época extraordinaria, en la que las ideas de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad están a tu disposición de forma totalmente gratuita. Puedes pasar tiempo con filósofos, científicos, inversores y emprendedores a través de sus libros, sus entrevistas y sus reflexiones documentadas. Cuando lees la biografía de alguien que construyó algo extraordinario partiendo de la nada, no solo te estás entreteniendo, estás descargando un sistema operativo diferente. Estás hackeando tus propias neuronas espejo al elegir qué pensamientos resuenan en tu cabeza cada día. Construye un nuevo vecindario en tu mente. Elige de quién eres el promedio. Y ahora llegamos al quinto y último bucle. El motor de la riqueza y el motor de la pobreza, dependiendo de en qué lado te encuentres. Lo llamo el vacío compuesto. Se dice que Einstein calificó al interés compuesto como la 8ª maravilla del mundo. Él afirmaba que quienes lo entienden, lo ganan, y quienes no, lo pagan. Si en este momento te encuentras atrapado en el ciclo de la pobreza, existe una probabilidad muy alta de que estés en el lado equivocado de esa ecuación. Estás pagando interés compuesto, en deudas de tarjetas de crédito, en préstamos de automóviles, en deudas estudiantiles, en préstamos de día de pago. Cada mañana, al despertar, debes más dinero que la noche anterior, incluso si no has gastado ni un solo centavo. Estás remando contra la corriente y esta se vuelve cada vez más fuerte. Las personas adineradas se encuentran exactamente en el lado opuesto de esta fuerza. Tienen su dinero invertido en fondos indexados, en bienes raíces y en negocios. Cada mañana despiertan siendo más ricos que la noche anterior, incluso si no han hecho nada en absoluto. La bola de nieve ya está rodando. Este es el vacío compuesto, la creciente distancia matemática que separa a quienes obtienen rendimientos compuestos de quienes pagan interés compuesto. Para cruzar esta brecha, debes seguir 3 etapas. La primera es el modo de supervivencia. Detienes la hemorragia financiera. Recortas gastos de manera agresiva. Utilizas cada dólar sobrante para saldar las deudas con altos intereses. Primero las tarjetas de crédito y luego todo lo demás. Matas a los vampiros que te están desangrando mientras duermes. La segunda etapa es la acumulación. Una vez eliminada la deuda, incluso destinar $10 al día a un fondo indexado de bajo costo comienza a dar sus frutos. Al principio parece insignificante, patético, vergonzosamente pequeño. Pero confías en las matemáticas. Estás construyendo una bola de nieve. Estás pasando de pagar interés compuesto a ganarlo. La tercera etapa es la libertad. Este es el momento en que tus activos generan suficientes ingresos pasivos para cubrir tus necesidades básicas de supervivencia. Esa es la velocidad de escape. Esa es la órbita. A partir de ese instante ya no te ves obligado a vender tu tiempo para sobrevivir. Tienes opciones. Y las opciones son la moneda de la libertad.
Así que ampliemos la perspectiva y observemos el mapa completo. Existen 5 ciclos que mantienen a las personas atrapadas en la pobreza. El impuesto de la escasez. Un estrés financiero que secuestra tu cerebro y garantiza que tomes malas decisiones. La trampa de la dopamina. Esa necesidad biológica de alivio inmediato que drena tu dinero antes de que éste tenga la oportunidad de generar interés compuesto. La trampa del ingreso lineal. El techo que crea el intercambio de tiempo por dinero, borrado silenciosamente por la inflación cada año. La gravedad social. La atracción invisible de un entorno que ha aceptado sus propias limitaciones. Y el vacío del interés compuesto. Estar en el lado equivocado de las matemáticas, pagando intereses en lugar de ganarlos. Estos no son fallos morales, son fuerzas estructurales, trampas mecánicas. Y como todas las trampas mecánicas, una vez que logras ver exactamente cómo funcionan, puedes comenzar a trabajar deliberadamente en su contra. El colchón financiero anula el impuesto de la escasez. El modo monje rompe la trampa de la dopamina. La acumulación de habilidades derriba el techo del ingreso lineal. El aporte deliberado, los libros que lees, las ideas que asimilas, reprograma la gravedad social. Y el tránsito de la deuda a los activos te permite cruzar al otro lado del vacío del interés compuesto. Nada de esto es rápido. Nada de esto es fácil. La secuencia de lanzamiento es brutal. Pero he aquí lo fascinante de la velocidad de escape. Una vez que la alcanzas, las leyes de la física cambian. La fricción desaparece. El esfuerzo arduo se transforma en impulso. El sacrificio se convierte en rendimientos compuestos. Todo aquello que jugaba en tu contra comienza a jugar a tu favor. La puerta de salida de esta trampa siempre ha estado abierta. El sistema quiere que te quedes. Tu entorno tal vez quiera que te quedes. El miedo quiere que te quedes. Pero el mapa está ahora ante tus ojos. Y lo único que resta es tomar la decisión.